El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hola queridos amigos, bienvenidos una ocasión más a Noche de Lluvia Podcast. Muchísimas gracias de corazón por estar conmigo en este proyecto que era un sueño para mí y que hoy es una realidad gracias a todos vosotros. Gracias a la maravillosa comunidad de los hijos de la lluvia, os agradezco en el alma. Y bueno, pues aquí estamos en un nuevo episodio, un nuevo capítulo para conocer más de los misterios de nuestro mundo y de la espiritualidad. Además, vamos a ver hoy uno de los capítulos más esperados que más me habéis solicitado en Noche de Lluvia Podcast. Pero antes de empezar, quería pediros, si no lo habéis hecho ya, que por favor os podáis suscribir a Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Con el simple hecho de suscribiros, de darle a seguir, tanto en YouTube como en Spotify, me ayudáis muchísimo. Nos ayudáis a que nuestro trabajo se siga posicionando y siga llegando a más gente. Si además podéis dejar like y algún comentario y compartirlo en vuestras redes o con vuestros familiares, allegados, sería maravilloso. Gracias de corazón por tanto y sin más, comenzamos un nuevo episodio. Si hay un libro misterioso, interesante y antiquísimo que profundice en cómo será el fin del mundo y en cómo fue el origen del mal, del pecado en la tierra, ese es el libro de Enoc, un texto que nos habla de cómo los ángeles se convirtieron en demonios, de cómo nacieron los Nefilim, los gigantes, de cómo Dios idea el diluvio para restaurar la moralidad en la tierra. El misterioso libro de Enoc ha ido apareciendo en diferentes registros arqueológicos por partes. Hay diferentes trocitos, por así decirlo, en diferentes partes del mundo, y uno de los fragmentos más importantes se encuentra entre los rollos del Mar Muerto, entre los textos de Qumran. El misterioso texto que describe el origen del pecado en la tierra y cómo será el fin del mundo es un texto atribuido al patriarca bíblico Enoc, el bisabuelo de Noé, que fue arrebatado a los cielos y tuvo visiones tanto del origen del mal como del fin de los tiempos. Exploremos esta fascinante historia en profundidad y también la impactante transformación de Enoc en un vigilante, en un ángel, en Metatrón. Comenzamos. Vamos a iniciar explicando el contexto en el que aparece el libro de Enoc, los rollos del Mar Muerto o manuscritos de Qumran. Los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumran fueron encontrados en 1947 en unas cuevas de Qumran, Palestina, a orillas del Mar Muerto. Hablamos de unos 972 manuscritos fragmentados, datados en el año 250 a.C. y el 66 después de Cristo, en esa franja de tiempo, escritos en hebreo, arameo y griego. Unos pastores beduinos buscaban una cabra por las montañas de Qumran y lanzando una piedra al interior de una de las cavidades, esta chocó contra algunas vasijas que contenían textos. Este primer descubrimiento supuso la aparición de 7 manuscritos, pero en los años siguientes, en diferentes cuevas, aparecieron los casi 1000 conocidos hasta la fecha. Algunos de estos manuscritos constituyen el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha. En Qumran se ha descubierto aproximadamente 200 copias, la mayoría muy fragmentadas, de la mayoría de los libros de la Biblia hebrea, que es nuestro Antiguo Testamento. Otra parte son libros no aceptados en el canon de la Biblia, pero antiquísimos, es decir, escritos apócrifos, calendarios, normas y oraciones de una comunidad religiosa que casi todos los expertos consideran que eran los esenios, como veremos a continuación.
Entre los textos de Qumran hay versiones más extensas de libros del Antiguo Testamento, como el libro de Samuel, reglamentos y oraciones de la comunidad religiosa que los protegió, y libros apócrifos pero del Antiguo Testamento, como por ejemplo el libro de los jubileos, el libro de Enoc, el testamento de los patriarcas, y destaco el caso fascinante del llamado rollo del cobre, que es una lista de 64 lugares de Judea por los que se ocultaron, repartidos, los objetos de oro y plata que componían el tesoro del templo. Algunos expertos piensan que habla del tesoro del templo de Jerusalén, ocultado a los romanos. Los esenios están considerados como una secta judía que se desarrolló entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo. Se cree que el nombre esenios estaría relacionado en griego y arameo con las palabras santos y piadosos. También se ha considerado que podrían haber sido una especie de terapeutas, porque se dedicaban a sanar dolencias físicas y espirituales. El historiador judío Flavio Josefo, por ejemplo, asegura que se dedicaban a estudiar virtudes ocultas de plantas y animales. Los esenios eran pacifistas, utilizaban el agua en sus rituales y la mayoría eran célibes, aunque podían llegar a casarse, pero solo con una persona. No eran polígamos. Había comunidades de ascetas, de místicos esenios, tanto en Qumran como en otros enclaves como el propio Jerusalén. Se ha vinculado tanto a Juan el Bautista como a Jesús de Nazaret con la comunidad esenia, incluso con que ellos fueran los esenios el germen del cristianismo. Según Antonio Piñero, el experto mayor que conozco en cristianismo primitivo, los textos de Qumran no hablan de Jesús porque fueron escritos antes de Jesús. No hablan del cristianismo porque fueron escritos antes del nacimiento de Jesús y no citan a Jesús en ningún momento. ¿Aparecen los esenios en el Nuevo Testamento? Bien, se cita a los fariseos, por ejemplo, pero no a los esenios. Sí se habla de un grupo al que se denomina doctores de la ley, y hay quien señala que serían los esenios, pero no tenemos la certeza al 100%. Antonio Piñero señala: respecto a Juan Bautista, hay que decir que existen ciertas similitudes entre su bautismo, su predicación del fin de los tiempos y su crianza en el desierto, con fenómenos análogos parecidos a los esenios. Pero frente a estas posibles similitudes hay notables diferencias, y son precisamente estas las que más luz pueden aportar para decidir si el Bautista era o no esenio. El bautismo de Juan era un acto único, no una continua serie de abluciones diarias. No era realizado por un individuo sobre sí mismo, como en Qumran hacían los esenios, sino que era otra persona quien bautizaba al postulante. En Juan el bautismo tenía un carácter casi sacramental. Era como un signo de que Dios había perdonado las transgresiones del pecador una vez que éste había abierto el camino al perdón con el arrepentimiento interior y el propósito de enmienda. En Qumran, por el contrario, nada sabemos de una relación directa de las abluciones culturales con el perdón de los pecados ni con la conversión, pues tales ritos los practicaban los miembros de la comunidad esenia ya convertidos. Entonces, ¿estuvo Jesús en Qumran? ¿Tiene Jesús alguna relación con los esenios de Qumran? Según Antonio Piñero, no encontramos textos ni en los evangelios ni en los manuscritos del Mar Muerto de los que pueda deducirse con alguna certeza que Jesús estuviera en Qumran en algún momento de su vida. Parece que Jesús fue en realidad un discípulo del Bautista y que nunca se distanció de este radicalmente en su modo de pensar a lo largo de su misión en solitario. Por lo tanto, si Juan el Bautista no fue un esenio, es teóricamente poco probable que lo fuera Jesús. Las ideas teológicas de Jesús, que son similares a las de los esenios, encuentran explicación suficiente
en la pertenencia del nazareno y de los de Qumran a la religiosidad judía general de la época, pero por el contrario, las diferencias entre el ideario de Jesús y las que aparecen en los documentos esenios del Mar Muerto son decisivas a la hora de determinar negativamente cualquier pertenencia de Jesús al grupo esenio. Ante todo, la idea del reino de Dios, tan absolutamente central en la predicación de Jesús, desempeña un escaso papel en los documentos de Qumran, al igual que en el Antiguo Testamento. Más específicamente, y esto es lo más destacado, la atención que Jesús presta a todo tipo de gentes absolutamente rechazadas por los judíos, como las prostitutas. Esas personas le distancian a Jesús del ideario de Qumran, porque para los esenios hubiera sido un rotundo escándalo esa predicación de Jesús hacia este tipo de personas. Hay algo súper interesante en los rollos del Mar Muerto, y es que se habla del maestro de la justicia. En algunos textos de Qumran, los expertos como Dupont-Sammer estiman que este maestro de justicia que aparece en esos documentos del Mar Muerto pudiera haber sido un sumo sacerdote que vivió como siglo y medio antes de Cristo y que también era profeta, al que Dios le habría revelado misterios relacionados con el fin del mundo y que habría sido el fundador de los esenios, de la comunidad de Qumran. Se cuenta que estaba enfrentado a las autoridades oficiales y que fue exiliado. Hay expertos que consideran que los salmos o himnos de Qumran habrían sido escritos por él. Los textos también indican que fue ajusticiado y por todo esto, desde luego, porque fuera perseguido por las autoridades y ajusticiado y porque fuera profeta, hay personas que piensan que quizá los textos de Qumran se refieren a Jesús de Nazaret, pero ya hemos dicho que están datados en siglos anteriores a la aparición en escena de Jesús. Con respecto a los esenios, es muy interesante que ellos se consideraban a sí mismos como hijos de la luz. Los esenios consideraban que vivían en una época terrible y que Dios enviaría un castigo, el fin del mundo. Ellos eran los hijos de la luz y todos los demás los hijos de las tinieblas, bajo influencia, estos hijos de las tinieblas, del diablo y de los pecados. Ellos creían, los esenios, en la dualidad. Pensaban que la presencia del bien o del mal era establecida por Dios antes de que nacieran y no podía ser modificada. Sabían el grado de maldad de alguien con técnicas astrológicas y con análisis físico de la persona. En los documentos del Mar Muerto, en los textos de Qumran, hay un libro que sí se relaciona con Jesús de alguna forma, es el libro de los jubileos. Los esenios de Qumran, como la oposición de los celotes, enfatizaron su disidencia celebrando las fiestas religiosas con el calendario del libro de jubileos, que era el antiguo calendario hebreo. El propio título original del libro sugiere su objetivo: defender un calendario antiguo diferente al que fue adoptado por el judaísmo oficial en aquella época. Y lo interesante de todo es que los analistas se han percatado que Jesús celebró, según lo que aparece en la Biblia, la última cena en la Pascua según el calendario del libro de los jubileos. Entonces aquí sí que encontramos un nexo de pensamiento o de acercamiento con la comunidad esenia de Qumran. Y en este contexto, la comunidad de Qumran y sus rollos del Mar Muerto es donde aparece el libro de Enoc. El libro de Enoc forma parte de la Biblia en la Iglesia Ortodoxa etíope y de Eritrea, pero no es oficial para el resto de judíos y cristianos. Los expertos aseguran que es una compilación porque detectan partes más antiguas que otras. Se atribuye a Enoc, el abuelo de Noé, como os decía. En el Génesis leemos que Yahvé se lo llevó y que no conoció la muerte por este motivo. Aparece esa historia en el capítulo 5 del Génesis, donde podemos leer: tenía Jared 162 años cuando fue padre de Enoc,
Y vivió Jared después del nacimiento de Enoc 800 años y tuvo más hijos e hijas. Jared al morir tenía 962 años. Tenía Enoc 65 años de edad cuando fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo más hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció. Entonces, el libro de Enoc es un texto apócrifo, pero del Antiguo Testamento, de antes de la llegada de Jesús. Es un texto que era extremadamente importante para los judíos, para comunidades como la de Qumran, que lo escondieron en vasijas, en cuevas, con el objetivo de preservarlo para el futuro. Incluso para los primeros padres de la Iglesia fue importante, pero con el tiempo fue expulsado del canon oficial bíblico de la Iglesia. Es un texto que explica este misterio que nos cuenta el Génesis de que Dios se llevó a Enoc, que desapareció. Lo que hace el libro de Enoc es narrarnos qué pasó con este patriarca bíblico. Hay un aspecto interesante a destacar, y es que aunque la Biblia oficial no acepta dentro de su canon el libro de Enoc, hay partes de la Biblia que hacen una referencia directa a las enseñanzas del libro de Enoc. Por ejemplo, en el texto bíblico conocido como Epístola de Judas, en su capítulo 6, se habla de la historia narrada en el libro de Enoc. Dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto se narra en el libro de Enoc y aparece en la Biblia. Y lo mismo sucede con la segunda epístola de Pedro en la Biblia. Es una enseñanza y una información directa cuya fuente es el libro de Enoc. Dice así este texto bíblico en su capítulo 2. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En el apócrifo libro de Enoc, Enoc habla de las supuestas enseñanzas obtenidas de los cielos, donde habla de ángeles caídos llamados vigilantes que llegaron a la tierra y tuvieron relaciones con las mujeres, dando lugar a los Nefilim, los gigantes, que desataron la violencia en la tierra. Establece una relación, el libro de Enoc, entre el diluvio universal y esta violencia, y describe el cielo y la tierra como los observó en esos raptos, en esos viajes astrales, hablando de seres como las sirenas, por ejemplo. Los expertos estiman que ese texto fue escrito, al menos en parte, en el 160 a.C. o incluso hay fuentes que hablan del 400 a.C. También habla Enoc del calendario solar y de cómo la tierra será destruida en el fin del mundo, visión que Enoc habría obtenido en sueños y visiones, y también habla de crímenes futuros de la humanidad que llevarán a este momento. Vamos a hacer un repaso por las partes que considero más interesantes y reveladoras del libro de Enoc. El libro comienza asegurando que ese texto es para los seres humanos del futuro. Dice así: Enoc, hombre justo, a quien le fue revelada una visión del santo y del cielo, pronunció su oráculo y dijo: la visión del santo de los cielos me fue revelada y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos, y porque las escuché, he aprendido todo de ellos y he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. Y después nos dice que llegará un día en el que Dios caminará sobre la tierra. Dice así: es acerca de los elegidos que hablo y a causa de ellos que pronuncio mi oráculo. El único gran santo vendrá desde su morada. El Dios eterno andará sobre la tierra. Sobre el monte Sinaí
aparecerá con su gran ejército y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos. Cuando Dios esté sobre la tierra, explica Enoc, sucederán eventos apocalípticos que tienen que ver directamente con lo que él llama los vigilantes, que son ángeles que están condenados en la tierra, como veremos a continuación. Dice Enoc que cuando Dios baje a la tierra, todos los vigilantes temblarán y serán castigados en lugares secretos, y todas las extremidades de la tierra se resquebrajarán, y el temor y un gran temblor se apoderarán de ellos hasta los confines de la tierra. Las altas montañas se resquebrajarán y derrumbarán, y las colinas se rebajarán y fundirán, como la cera ante la llama. Y la tierra se dividirá, y todo lo que está sobre la tierra perecerá, y habrá un juicio sobre todos. Pero con los justos Él hará la paz y protegerá a los elegidos, y sobre ellos recaerá la clemencia, y todos ellos pertenecerán a Dios, serán dichosos y benditos, los ayudará a todos, y para ellos brillará la luz de Dios. Veamos ahora la parte del libro de Enoc, conocida como el libro de los vigilantes, que es como Enoc llama a los ángeles. Nos cuenta el patriarca bíblico un hecho clave que da origen al mal y a la degeneración en nuestro planeta. Un hecho mencionado en el Génesis bíblico, el de los ángeles uniéndose a las mujeres terrestres. Pero Enoc, aunque esto aparece en el Génesis, ofrece muchos más detalles. Dice Enoc: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Semijaza, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema, y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces, a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Después nos habla Enoc de los conocimientos prohibidos que los vigilantes enseñaron a los humanos. En concreto, nos dice Enoc que son estos vigilantes, estos ángeles que han desobedecido a Dios, los que enseñan a los humanos, atención, la fabricación de armas, explica el patriarca bíblico. Y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció la mucha impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Semijaza enseñó encantamientos y a cortar raíces, Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines, Baraquel los signos de los rayos, Cocabel los presagios de las estrellas, Cequel los de los relámpagos. Él enseñó los significados, Artakov enseñó las señales de la tierra,
Samsiel los presagios del sol y Sahariel los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Repito, dice Enoc hace 2400 años que con esta rebelión de ángeles les enseñaron a las hijas de los hombres y a los hombres la fabricación de armas y el culto al exterior, los maquillajes, las tinturas, es decir, los males que han alejado a los seres humanos de nuestro tiempo de la espiritualidad. Y todo esto, dice Enoc, estaba sucediendo en la tierra sin que Dios se percatara. Pero llega un momento en que los vigilantes fieles a Dios descubren la transgresión que se ha desatado en nuestro planeta y dice Enoc, y de repente en el cielo los ángeles fieles al Señor descubren lo que está sucediendo en la tierra, cómo parte de los hombres estaban siendo aniquilados. Su grito subía hasta el cielo. Entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra, y estaba toda llena de la injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella. Y entonces los vigilantes del cielo, Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel, van ante Dios y le dicen: «Tú has visto lo que ha hecho Asael, cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos, y lo que ha enseñado a los humanos Semijaza, al que tú le habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres, se han acostado con ellas y se han profanado a sí mismos, descubriéndoles todo pecado. Luego estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia». Entonces Dios decide intervenir y envía a Sariel, hijo de Lamec, a informar a Noé que debe esconderse porque viene el diluvio como respuesta a la transgresión, y también se lee en el texto. Y además el Señor le dijo a Rafael: «Encadena a Asael de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él, bota sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz, y en el gran día del juicio que sea arrojado al fuego. Después sana la tierra que los vigilantes han corrompido y anuncia su curación, a fin de que se sanen de la plaga y que todos los hijos de los hombres no se pierdan debido al misterio que los vigilantes descubrieron y han enseñado a sus hijos. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Asael. Impútale entonces todo pecado». Y el Señor dijo a Gabriel: «Procede contra los bastardos y réprobos hijos de la fornicación, y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos, y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Ninguna petición en su favor será concedida, pues esperan vivir una vida eterna, o que cada uno viva 500 años. Y a Miguel le dijo el Señor: «Ve y anuncia a Semijaza y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza». En todo este gran conflicto entre Dios y sus ángeles fieles y Dios y los ángeles que se han unido a las hijas de los hombres, quizá os preguntéis: ¿y dónde está Enoc en medio de esta situación, en medio de este conflicto entre los vigilantes? Dice el libro de Enoc: ante esos sucesos, Enoc había sido ocultado y no había ningún humano que supiera dónde fue escondido, ni dónde está, ni qué le sucedió. Él hacía todas sus acciones con los vigilantes y pasaba sus días con los santos. Así yo, Enoc, estaba comenzando a bendecir al Señor de majestad, al Rey de los tiempos, y he aquí que el vigilante del gran santo me llamó a mí, Enoc el escribiente, y me dijo: «Enoc, escriba de justicia, ve a los vigilantes del cielo que han abandonado las alturas del cielo, el eterno lugar santo, y que se han contaminado con las mujeres,
haciendo como hacen los hijos de los hombres, y han tomado mujeres, y han forjado una gran obra de corrupción sobre la tierra. Y hazles saber que no habrá paz para ellos, ni redención de su pecado. Luego Enoc se fue y le dijo a Asael: no habrá paz para ti, contra ti ha sido pronunciado un gran juicio para encadenarte. Y avanzando, les hablé a todos ellos y todos temieron y se espantaron, y el temblor se apoderó de ellos. Me suplicaron que elevara una petición por ellos para que pudieran encontrar perdón por sus pecados y que la leyera en presencia del Señor del cielo, porque desde entonces ellos no pueden hablar a Dios ni levantar sus ojos al cielo, debido a la vergüenza por los crímenes por los cuales fueron condenados. Entonces escribí su oración con todas sus peticiones. Fui y me senté junto a las aguas de Dan, en la tierra de Dan, al sur del Hermonín, a su lado occidental, y estuve leyendo el libro donde anoté sus peticiones hasta que me dormí. He aquí que me vinieron sueños y cayeron sobre mí visiones, hasta que levanté mis párpados a las puertas del palacio del cielo y vi una visión del rigor del castigo. Y vino una voz y me dijo: habla a los hijos del cielo para reprenderles. Conté delante de ellos todas las visiones que había visto en sueños y me puse a hablar con palabras de justicia y de visión y reprender a los vigilantes celestiales. Como se observa, Enoc hace de intermediario entre Dios y los ángeles que han pecado en la tierra, entre Dios y los vigilantes caídos. Nos explica el texto, y esto es interesantísimo, que desde que desobedecieron a Dios, estos vigilantes ya no pueden hablar directamente con Él, y Enoc es intermediario entre ambas posiciones. Y cuando Enoc lleva ante Dios la petición de los vigilantes de ser perdonados, dice Enoc lo siguiente: vigilantes, yo escribí vuestra petición y en una visión se me reveló que no será concedida nunca y que habrá juicio por decisión y decreto contra vosotros, que a partir de ahora no volveréis al cielo y por todas las épocas no subiréis, porque ha sido decretada la sentencia para encadenaros en las prisiones de la tierra por toda la eternidad. Pero antes veréis que todos vuestros seres queridos irán a la destrucción con todos sus hijos, y las riquezas de tus seres queridos y de sus hijos no las disfrutaréis, y ellos caerán en vuestra presencia por la espada de destrucción. Y entonces Enoc sube al cielo a un palacio de hielo y fuego donde habita el Señor, y éste le da un mensaje para los vigilantes. Dice así: en cuanto a vosotros, fuisteis primero espirituales, viviendo una vida eterna, inmortal por todas las generaciones del mundo. Por ello no se os han atribuido mujeres, pues la morada de los espíritus del cielo es el cielo. Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los santos. Vigilantes es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo, y los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de los Nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Después de la muerte de los gigantes, cuando los espíritus han salido de su cuerpo, su carne será destruida antes del juicio. Serán así destruidos hasta el día de la gran consumación, del gran juicio en el cual el tiempo terminará para los vigilantes e impíos, y seréis totalmente consumados. Es importante esta parte porque dice: la carne de los gigantes será destruida, es decir,
se fulminarán las pruebas físicas de su existencia. Y otro aspecto que me resulta muy interesante es que se dice en el libro de Enoc que los vigilantes, por más ángeles que sean, no lo saben todo. Dice así: vosotros estabais en el cielo, pero todos los misterios no se os han revelado. No habéis conocido sino un misterio indigno, y en el endurecimiento de vuestro corazón lo habéis comunicado a las mujeres, y por ese misterio ellas y los hombres han multiplicado el mal sobre la tierra. Diles pues, no tendréis paz. Después Ariel me dijo: aquí estarán los vigilantes que se han conectado por su propia cuenta con mujeres. Sus espíritus, asumiendo muy diversas apariencias, se han corrompido, se han descarriado a los humanos para que sacrifiquen a demonios y dioses hasta el día del gran juicio, en que serán juzgados y encontrarán su final. En cuanto a sus mujeres, las que fueron seducidas por los vigilantes, se volverán sosegadas. Yo, Enoc, solo he visto la visión, el final de todas las cosas, y ningún humano ha visto lo que yo he visto. Me resulta también interesante que diga el libro de Enoc que las mujeres se volverán sosegadas, es decir, que estarán serenas y pacíficas. Me sorprende porque no muestra a la mujer como provocadora o culpable de las transgresiones de los vigilantes, sino como víctimas. Y esto es interesante porque sabemos que la tradición patriarcal judeocristiana está muy lejos de ser benévola con la mujer. Y avanzando en el libro de Enoc, después de contar esta historia de cómo se gesta la caída de los vigilantes y sus transgresiones en la tierra, luego Enoc habla de sus visiones en el cielo, de sus diferentes viajes por la tierra y el cielo a través de esas visiones. Y son viajes en los que está acompañado por los vigilantes buenos, por los ángeles que no han desobedecido a Dios. Dice Noé de ellos: son Uriel, uno de los santos ángeles, llamado el del trueno y el temblor; Rafael, otro de los santos ángeles, el de los espíritus de los humanos; Rahuel, otro de los santos ángeles, que se venga del mundo de las luminarias; Miguel, otro de los santos ángeles encargados de la mejor parte de la humanidad y del pueblo; Sariel, otro de los santos ángeles encargado de los espíritus de los hijos de los hombres que pecan en espíritu; Gabriel, otro de los santos ángeles encargado del paraíso, las serpientes y los querubines; Remeiel, otro de los santos ángeles al que Dios ha encargado a los resucitados. En su compañía de estos seres, Enoc hace un recorrido por diferentes puntos del firmamento y de la tierra, por paisajes naturales llenos de árboles prohibidos, lugares destinados a diferentes tipos de almas según cometan o no pecados, y después Enoc habla del futuro. Dice: y ocurrirá en esos días que los hijos de los elegidos y santos descenderán de lo alto del cielo, y su linaje llegará a ser uno con el de los hijos de los hombres. Esta frase es de las que más me impacta del libro de Enoc, porque habla de un futuro en el que se mezclará el linaje de las personas santas, de los elegidos, con los seres humanos, como si la maldad estuviera en el ADN. Habría mucho que reflexionar sobre este tema. Continuando con nuestra exploración del libro de Enoc, nos cuenta Enoc que cuando es elevado a los cielos y sube a la casa y al trono del Señor, está tan feliz, siente tal felicidad y paz que no quiere irse de este lugar. Más adelante nos sigue dando información sobre los vigilantes, los ángeles que permanecen fieles a Dios, y dice así: después de eso pregunté al ángel de paz que iba conmigo y me mostraba todas las cosas que están ocultas. ¿Quiénes son esas 4 presencias que he visto y cuyas palabras he oído y escrito abajo? Me dijo: el primero, el misericordioso y muy paciente, es Miguel. El segundo, que está encargado de las enfermedades y de todas las heridas de los hombres, es Rafael. El tercero, que está encargado de todos los poderes, es Gabriel. El cuarto, que está encargado de la esperanza de quienes heredarán la vida eterna, es llamado Sariel.
Estos son los 4 ángeles del Señor de los Espíritus y las 4 voces que he escuchado esos días. Y otro aspecto que quiero destacar es que Enoc se refiere a Dios en todo momento en su libro como el Señor de los Espíritus. También habla del elegido, del Hijo del Hombre que bajará a la tierra, y cuando eso ocurra se activarán nuevamente los castigos contra los vigilantes que se unieron a las hijas de los hombres. Dice el texto, Enoc pregunta, ¿para qué están siendo preparadas estas cadenas? Y me dijo, esas están siendo preparadas para las tropas de Asael, para que puedan agarrarlos y lanzarlos al abismo de total condenación y cubrir sus quijadas con piedras ásperas, tal como mandó el Señor de los Espíritus. Miguel, Gabriel, Rafael y Sariel en ese gran día los agarrarán y los arrojarán en el horno ardiente para que el Señor de los Espíritus pueda vengarse de ellos por convertirse en súbditos de Satanás y descarriar a aquellos que habitan sobre la tierra. De sus valles salen ríos de fuego donde son castigados esos vigilantes que han seducido a quienes habitan sobre la tierra. Esas aguas servirán en estos días a los reyes, a los poderosos y a los dignatarios y a aquellos que habitan sobre la tierra, para salud del cuerpo y para castigo del espíritu, pero su espíritu está lleno de codicia y su carne será castigada, porque han rechazado al Señor de los Espíritus. Serán castigados diariamente y aún así no creerán en el Señor de los Espíritus. Tanto como su cuerpo es quemado severamente, se produce un cambio en su espíritu por los siglos de los siglos, porque nadie profiere una palabra vana ante el Señor de los Espíritus, porque el juicio vendrá sobre ellos a causa de que ellos creen en el deseo de carne y rechazan al Espíritu del Señor. En esos días hubo en esas aguas un cambio, pues cuando los vigilantes son castigados en ellas, las fuentes de agua cambian de temperatura y cuando los ángeles suben las aguas se vuelven frías. Esta parte del texto también es muy interesante porque habla del lugar de condena de los vigilantes, de los ángeles que han transgredido las leyes de Dios, como un espacio físico de la tierra, un espacio subterráneo que tiene que ver con la formación de las aguas termales, es decir, con las fallas geológicas, con los lugares sísmicos. Esta creencia de que el infierno es un espacio físico bajo tierra, donde hay movimientos geológicos que dan lugar a gases mortales, a aguas termales, viene de la tradición romana. Los romanos creían en estos espacios, creían que ahí estaba el Hades, el inframundo. Y continuando con el libro de Enoc, más adelante en el texto nos vuelve a ofrecer información sobre esos vigilantes que cometieron pecados en la tierra. Dice, he aquí los nombres de estos vigilantes. Semijaza, quien era el principal, y en orden con relación a él Artacof, Ramael, Cocabel, El Ramael, Daniel, Zequel, Baraquel, Asael, Armoni, Matrael, Ananel, Satoel, Samsiel, Zahariel, Tumiel, Turiel, Yomiel, Oyejadiel. Y los que siguen son los nombres de sus ángeles, de sus jefes de centenas y cincuentenas. El primero es Yecón. Este indujo a todos los hijos del cielo y los hizo descender sobre la tierra, y los sedujo con las hijas de los hombres. El nombre del segundo es Asbel. Este dio un mal consejo a los hijos del cielo y los condujo a corromperse a sí mismos con las hijas de los hombres. El nombre del tercero es Gadriel. Este mostró a las hijas de los hombres todas las formas de dar muerte. Fue él quien sedujo a Eva y él es quien enseñó a los hijos de los hombres los escudos, las corazas, las espadas de combate, todas las armas de muerte. Desde su mano ellos han procedido en contra de quienes vivan en la tierra desde ese día y por todas las generaciones. El nombre del cuarto es Panamurel.
Este mostró a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce, y les reveló todos los secretos de su sabiduría. Les enseñó a los humanos a escribir con tinta y papiros, y son muchos los que se han descarriado a causa de ello, desde el comienzo hasta este día, porque los hombres no han sido traídos al mundo con el propósito de afianzar su creencia en la tinta y el papel, sino que los humanos han sido creados con la intención de que vivieran puros y justos para que la muerte, que todo lo destruye, no pudiera alcanzarles. Pero por culpa de este conocimiento suyo, el poder de ella me devora. El nombre del quinto es Casdeyael. Este mostró a los hijos de los hombres todas las plagas de los espíritus y los demonios, la plaga del embrión en el vientre para que aborte, la mordedura de serpiente, la plaga que sobreviene con el calor de mediodía, el hijo de la serpiente cuyo nombre es Tabaet. Esta es la tarea de Casbeel, que mostró a los santos el jefe del juramento, cuyo nombre es Bica. Este pidió a Miguel que le revelase el nombre secreto para que él lo mencionara en el juramento, porque ellos que han revelado a los hijos de los hombres todo lo que es secreto, tiemblan ante este nombre. He aquí que el poder de este juramento es fuerte y poderoso, y él dispuso este juramento a Caé en la mano de Miguel. Estos son los secretos de este juramento. Ellos son fuertes en su juramento, y el cielo fue suspendido antes de que el mundo fuera creado. Enoc también nos cuenta en su libro que en sus viajes a los cielos observa a los llamados hijos de Dios y tienen aspectos misteriosos que coinciden con seres espirituales de los que habla la tradición ocultista, como por ejemplo la Hermandad Blanca. Dice Enoc: y ocurrió entonces que mi espíritu fue trasladado y ascendió a los cielos y vi a los hijos de Dios. Ellos caminaban sobre llamas de fuego, sus ropas eran blancas y su cara resplandecía como el cristal. También habla Enoc de misteriosos carros que ve en el cielo. Dice: he visto en los cielos carros que recorren el mundo por encima de esas puertas, y en ellos ruedan las estrellas que no se ocultan. Hay uno más grande que todos, que le da la vuelta al mundo entero. Y después Enoc nos habla de cómo serán los días del juicio, los días del fin del mundo. Habla de signos que se verán en la creación. Dice así: en esos días Uriel me dirigió la palabra y me dijo: mirad que te he revelado todo, Enoc, te he enseñado todo para que pudieras ver este sol, esta luna, las guías de las estrellas de los cielos y todos aquellos que las hacen recorrer y sus tareas, tiempos y salidas. En los días de los pecadores los años serán acortados y su semilla llegará tarde a sus tierras y campos. Todas las cosas sobre la tierra se alterarán y no saldrán a su debido tiempo. La lluvia será retenida y los cielos la retendrán. En esa época los frutos de la tierra serán retenidos, no crecerán a tiempo los frutos de los árboles, serán retardados. La luna alterará su orden y no aparecerá a su debido tiempo. En esos días el sol será visto en el cielo ardiente, extendiendo la esterilidad, y viajará por la noche sobre el límite del gran carro del occidente, y brillará más que lo que corresponde al orden de su luz. Muchas guías de las estrellas transgredirán el orden, alterarán sus órbitas y tareas, y no aparecerán en el momento prescrito para ellas. Todas las leyes de las estrellas serán ocultadas a los pecadores. Los pensamientos de quienes viven sobre la tierra estarán errados al respecto, y ellos equivocarán sus caminos y tendrán a las estrellas como dioses. El mal se multiplicará sobre ellos y el castigo contra ellos llegará para aniquilarlos a todos. Te dejaremos un año al lado de tu hijo hasta que des tus instrucciones para que enseñes a tus hijos, escribir para ellos lo que has visto y lo testifiques a todos tus hijos. Luego, en el segundo año, se te separará de ellos. En esos días terminaron de hablarme
y yo regresé con mi gente, bendiciendo al Señor del universo. Hijo mío, Matusalén, ahora te estoy contando y escribiendo todas estas cosas. Te he manifestado todo, te he dado los libros concernientes a ellas. Preserva, hijo mío, Matusalén, el libro de la mano de tu padre y entrégalo a las generaciones del mundo. Te he dado sabiduría a ti y a tus hijos para que ellos la entreguen a sus hijos por generaciones, sabiduría que está por encima de sus pensamientos. Esto es interesantísimo porque nos habla de ese fin como con movimientos o actividad extraña del sol y de las estrellas. Y Enoc ofrece para las generaciones del futuro también más información de cómo será, según él, el fin del mundo. Dice: y vi en una visión cómo el cielo colapsaba, se soltaba y caía sobre la tierra. Cuando cayó sobre la tierra, vi la tierra devorada por un gran abismo, montañas suspendidas sobre montañas, colinas abatidas sobre colinas, y los grandes árboles separados de sus troncos, arrojados y hundidos en el abismo. Por eso una cayó dentro de mi boca, y alcé mi voz para gritar y dije: la tierra está destruida. Entonces mi abuelo Mahalalel me despertó, pues yo estaba acostado cerca de él. Me dijo: ¿por qué gritas así, hijo mío? ¿Por qué profieres semejante lamento? Le conté toda la visión que había tenido y me dijo: así como tú has visto una cosa terrible, hijo mío, ya que es terrible la visión de tu sueño sobre los misterios de los pecados de la tierra, así la tierra está a punto de ser devorada por el abismo y aniquilada por una gran destrucción. Ahora, hijo mío, levántate y ruega al Señor de gloria, ya que tú eres fiel, para que permanezca un resto sobre la tierra y que Él no aniquile completamente la tierra. Hijo mío, desde el cielo vendrá todo eso sobre la tierra, y sobre la tierra habrá una gran ruina. Sé que la violencia se incrementa sobre la tierra y un gran castigo va a ejecutarse sobre ella, y toda injusticia será exterminada, cortada de raíz, y sus estructuras serán completamente demolidas. La injusticia va a ser consumada de nuevo sobre la tierra, y todas las acciones de injusticia, opresión y transgresión se duplicarán y prevalecerán. Pero cuando toda clase de obras de pecado, injusticia, blasfemia y violencia se hayan incrementado y la apostasía, la desobediencia y la impureza aumenten, un gran castigo del cielo vendrá sobre la tierra, y el Señor Santo vendrá con ira y castigo sobre la tierra para ejecutar el juicio. Ahora pues, hijos míos, escuchadme y escoged los caminos de justicia, rechazad los de violencia, porque marchan hacia la destrucción completa todos los que van por el camino de la injusticia. Repito, habla de ese oasis, ese apocalipsis del hombre por elegir el camino de la violencia. Es lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Y además de estas descripciones apocalípticas, habla Enoc de 11 semanas, 11 etapas de tiempo que describen cómo será el proceso del fin. Lo podéis leer tranquilamente en el libro de Enoc, porque es bastante largo, pero continuando con nuestro relato, Enoc también señala para el ser humano que comete pecados en las generaciones futuras, en nuestro tiempo, que esto tiene que llegar, que va a llegar el momento en el que hay que rendir cuentas por nuestras acciones. Dice Enoc: desde ahora sabéis que toda la opresión que ejercéis es registrada día a día hasta el día del juicio. En esos días estad listos, oh justos, para elevar vuestras oraciones y ponerlas como testimonio ante los ángeles, para que ellos puedan recordar los pecados de los pecadores ante el más alto. En esos días las naciones se agitarán y las familias de los pueblos se levantarán en el día de la destrucción. En esos días los miserables saldrán y llevarán a sus hijos y los abandonarán, y sus hijos perecerán. Abandonarán hasta a sus niños de pecho, no volverán a ellos,
no tendrán compasión de sus seres queridos. De nuevo os juro, pecadores, que el pecado está maduro para el día del incesante derramamiento de sangre. En esos días, en un mismo lugar, serán castigados juntos los padres y sus hijos, y los hermanos uno con otro caerán en la muerte hasta que corra un río de sangre, porque un hombre no podrá impedir a su mano que asesine a su hijo y a su nieto, ni el pecador podrá impedir a su mano que asesine a su querido hermano, desde el amanecer hasta que el sol se oculte. Ellos se degollarán entre sí. El caballo avanzará hasta que su pecho se bañe en sangre, y el carro hasta que su parte superior sea sumergida. En esos días, los ángeles descenderán en un sitio escondido, reunirán en un solo lugar a todos los que han hecho llegar el pecado, y en ese día del juicio el más alto se levantará para sentenciar el gran juicio en medio de los pecadores. Para todos los justos y los santos, Él designará vigilantes de entre los santos ángeles. Ellos les guardarán como a la niña de un ojo hasta que Él extermine toda maldad y todo pecado. Y si los justos duermen un sueño largo, no tendrán de qué preocuparse. Entonces los hijos de la tierra observarán la sabiduría en seguridad y entenderán todas las palabras de este libro y reconocerán que la riqueza no puede salvarlos de la ruina de su pecado. Ahora sabed que para Él los ángeles del cielo investigarán vuestras acciones desde el sol, la luna y las estrellas en referencia a vuestro pecado, porque sobre la tierra ya ejecutó el juicio sobre los justos. Hay otra parte del libro de Enoc que me impacta, porque habla de cambios climáticos a consecuencia de los pecados. Dice: pero Él añadirá como testimonio contra vosotros toda nube, neblina, rocío o lluvia que estarán impedidos para descender sobre vosotros y pondrán atención a vuestros pecados. Ahora dadle regalos a la lluvia, a ver si no se niega a descender sobre vosotros. ¿Cuándo ha aceptado el rocío oro y la plata para descender? Cuando caigan sobre vosotros la escarcha y la nieve, con sus escalofríos, y todas las tormentas de nieve con sus calamidades, en esos días no podréis manteneros ante ellos. Hijos del cielo, observad el cielo y toda la obra del más alto, temblad ante él y no obréis el mal en su presencia. Si él cierra las ventanas del cielo o impide a la lluvia y al rocío caer, ¿vosotros qué haréis? En esos días, si Él lanza sobre vosotros un fuego terrible, ¿a dónde huiréis y cómo os salvaréis? Y si lanza su palabra contra vosotros, ¿no estaréis consternados y no temblaréis? Todas las luminarias serán presas de un gran temor, y la tierra entera estará aterrada, temblará y se alarmará. Todos los ángeles ejecutarán sus órdenes y buscarán ocultarse a sí mismos de la presencia de la gran gloria. Los hijos de la tierra temblarán y se estremecerán, y vosotros, pecadores, seréis malditos para siempre y no tendréis paz. Por último, Enoc nos invita a esforzarnos en hacer el bien, porque esto dará sus frutos, dice Enoc. Esperad y no renunciéis a vuestra esperanza, porque disfrutaréis de una gran alegría, como los ángeles en el cielo. Ahora os muestro que la luz y las tinieblas, el día y la noche, vienen sobre vosotros. Estas son, en síntesis, las principales enseñanzas y conocimientos del libro de Enoc. Compartiremos el texto completo en los grupos oficiales de Hijos de la Lluvia para que podáis hacer vuestro propio viaje inmersivo y llegar a vuestras propias conclusiones. Hoy día el libro de Enoc es sumamente polémico entre los especialistas en temas bíblicos. Los más liberales y modernos no quieren saber nada de este futuro que Enoc describe para la humanidad. También es importante explicar que existen otros libros atribuidos a Enoc y que tampoco forman parte de la Biblia de forma oficial. El segundo libro de Enoc es un texto importantísimo. Se trata de un texto fascinante que a nivel científico los expertos aseguran que los fragmentos que se conservan en la actualidad
proceden de un texto original judío datado hacia el 70 después de Cristo, es decir, datado en el siglo I. Este segundo libro de Enoc apareció fortuitamente en 1886, cuando el profesor Matvej Solokov lo localizó en los archivos de la Biblioteca Pública de Belgrado, en Serbia. Hoy día se conocen unos 5 manuscritos de este segundo libro de Enoc y la historia que nos cuenta es fascinante. Prestad atención. El libro comienza con el relato de Enoc en primera persona de una de sus visiones, de un viaje al cielo donde habla de su encuentro con Dios, de cómo se creó el mundo y de cómo Dios le da instrucciones para que regrese a la tierra y comparta lo que ha aprendido para las futuras generaciones de la tierra. Ese viaje de Enoc a la tierra dura 30 días y después de eso, Enoc, atención, regresa nuevamente al cielo y se transforma en un ángel. Dice el segundo libro de Enoc: entonces me tomó Gabriel como si fuera una hoja llevada por el viento. Me levantó en vilo y me colocó ante la faz del Señor. Y vi al Señor cara a cara. Su faz irradiaba poder y gloria. Era admirable y terrible e inspiraba a la vez temor y pavor. ¿Quién soy yo para describir la esencia inabarcable del Señor? Su faz admirable e inefable. El coro bien instruido y de muchas voces, el trono inmenso no hecho a mano, los coros que están a su alrededor y los ejércitos de los querubines y de los serafines con sus cánticos incesantes. ¿Y quién será finalmente capaz de perfilar la imagen de su belleza inmutable e inenarrable y la grandeza de su gloria? Entonces caí de hinojos y adoré al Señor. Y él me dijo por su propia boca: ten ánimo, Enoc, y no temas. Levántate y permanece ante mí para siempre. Entonces Miguel, jefe de las milicias del Señor, me levantó y me llevó ante la faz del Señor. Y dijo el Señor a los que le servían como para tentarlos: que se acerque Enoc para permanecer ante mi faz para siempre. Y postrándose los gloriosos ante el Señor exclamaron: que se acerque según tu palabra. Entonces dijo el Señor a Miguel: acércate y despoja a Enoc de sus vestiduras terrenales, úngelo con mi buen aceite, vístelo con los vestidos de mi gloria. Miguel obró de acuerdo con lo que le había dicho el Señor y me ungió y me vistió. El aceite aquel tenía un aspecto más resplandeciente que el de una gran luminaria. Su ungüento parecía como rocío bienhechor y su perfume era como la mirra, resplandeciente como los rayos del sol. Y me miré a mí mismo y comprobé que era como uno de sus gloriosos, sin que se pudiera notar diferencia alguna en el aspecto. Entonces, en el segundo libro de Enoc, en un texto datado científicamente en el siglo I, nos dicen que Enoc se transforma en un ángel. Y es en el tercer libro de Enoc donde se dice que el ángel en el que Enoc se transforma se llama Metatrón. El tercer libro de Enoc es un texto que los expertos datan científicamente, algunos en el siglo V y otros en el siglo II. Es un texto donde no se dice directamente que sea escrito por Enoc. El texto lo narra un tal rabino Ismael que tiene una visión en la que asciende a los cielos. El rabino Ismael es un personaje importante de la mística y el esoterismo judío, y es él quien dice en este texto conocido como tercer libro de Enoc que Metatrón es Enoc. En el tercer libro de Enoc podemos leer que Ismael asciende al cielo y que durante su visión Dios le pone como acompañante a Metatrón, un ángel literalmente que extiende sus alas ante él, que en su conversación con Ismael le dice que tiene 70 nombres, pero que Dios le llama joven, pero que en realidad él es Enoc. Dice el tercer libro de Enoc: porque yo soy Enoc ben Yared. Cuando la generación del diluvio pecó, pues con sus obras se habían corrompido, diciendo a Dios: apártate de nosotros que no queremos saber nada de tus caminos, entonces el santo bendito sea me sacó de entre ellos
para que sirviera de testigo contra ellos ante todos los habitantes del mundo, a fin de que no digan el misericordioso es cruel. Y más adelante dice: por esta razón el Santo, bendito sea, me hizo ascender a los altos del cielo mientras ellos aún vivían, y ante sus propios ojos, para que sirviera de testigo contra ellos en el mundo futuro, y me nombró príncipe y soberano entre los ángeles servidores. Entonces, repito, según el tercer libro de Enoc, Enoc se convierte en el ángel Metatrón, y no en un ángel cualquiera, sino en un ángel de alto rango. Este es el origen de Metatrón, y Metatrón aparece tanto en textos judíos como árabes y cristianos. A la fecha, Metatrón es una figura polémica dentro de los expertos en sagradas escrituras hebreas. No hay acuerdo ni en el significado de sus nombres ni en su origen. Incluso hay quien dice que existen dos Metatrones. A lo largo de las sagradas escrituras judías, a Metatrón se le ha representado con diferentes aspectos. Hay tradiciones que dicen que es un escriba celestial, otros dicen que es el ángel que guía al pueblo de Israel por el desierto durante el Éxodo, que es superior a ángeles como Gabriel y Rafael y que hace de intermediario entre Dios y ellos. Y lo que más llama la atención, a Metatrón se le atribuye la creación de una figura geométrica sagrada llamada el cubo de Metatrón. Metatrón, que según el tercer libro de Enoc es el patriarca bíblico Enoc transformado en ángel, según el misticismo judío, es el creador de una figura compuesta por 13 círculos de diferentes tamaños que se conectan mediante 78 líneas, que todos los elementos juntos forman una estructura geométrica que tiene armonía, que es sagrada, que según los cabalistas y místicos judíos es creada por Metatrón a partir de su alma y que aleja el mal, que protege contra los demonios, contra los vigilantes caídos. Prometo dedicar un episodio de Noche de Lluvia en el futuro a profundizar más en lo que sabemos de Metatrón, pero por el momento esto es lo que podemos exponer sobre la historia del libro de Enoc y su vínculo con Metatrón, y quizá, solo quizá, el texto que muestra el futuro de la humanidad, el libro de Enoc que hemos estudiado hoy en Noche de Lluvia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.